Vamos a desentrañar una historia bastante compleja, la de cómo una crisis mundial de salud pública se fue enredando hasta convertirse en un campo de batalla político y, peor aún, en la sombra de todo eso, en un caso de fraude corporativo de proporciones masivas. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo pasamos de cuarentenas y mandatos de salud a un acuerdo por fraude de más de 500 millones de dólares? Para entenderlo, vamos a seguirle la pista a los datos, a las políticas y, por supuesto, al dinero. Este es nuestro mapa para navegar esta historia. Empezaremos por el conflicto general, el que vimos todos, para luego ir aterrizando en un caso muy específico y documentado de fraude que, la verdad, pone todo en una nueva perspectiva. Bueno, arranquemos por el principio, el clima que se vivía, el debate sobre la salud pública, tal como lo describen las fuentes que analizamos. Las fuentes de 2024 y 2025 lo que describen es un ambiente que se partió en dos. De un lado, quienes apoyaban el protocolo oficial, del otro, los críticos. Y no había punto medio. A los médicos que se atrevían a cuestionar los protocolos, incluso con datos clínicos en la mano, no solo se les ignoraba, sino que muchas veces se les exhibía públicamente. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, mucho más compleja. Se empezó a hablar de una coordinación entre agencias del gobierno y las grandes plataformas de redes sociales para silenciar ciertas voces. Y ojo, porque esto no era solo un tema de libertad de expresión. Tenía implicaciones legales directas. Para que las vacunas mantuvieran su estatus de uso de emergencia, era clave que no existieran tratamientos alternativos viables. Pero claro, este intento por acallar el debate no funcionó del todo. Empezaron a surgir varios estudios científicos que, en lugar de proponer ideas nuevas, simplemente se pusieron a reanalizar los mismos datos públicos que todos tenían. Y lo que encontraron fue sorprendente. Uno de los análisis más sonados, publicado por allá de abril de 2025, se clavó en los datos del VAERS. Para quien no lo sepa, este es el sistema oficial que usan los CDC y la FDA para vigilar la seguridad de las vacunas. O sea, no eran datos de cualquier lugar. Para entender lo que encontraron, hay que hablar de una métrica clave, el PRR, o razón de notificación proporcional. Suena muy técnico, pero es la herramienta estándar que las propias agencias usan para detectar posibles problemas. Es como un detector de humo. A ver, para poner esto en perspectiva, la misma CDC dice que cualquier valor arriba de 2 ya es una señal de alerta, una bandera roja. Y lo que este estudio encontró fueron valores de 80, de 35, y para depresión suicida un valor de 534. Según este análisis, no hablamos de pequeñas fallas estadísticas, eran señales de alerta gigantescas. Luego, otro artículo le dio la vuelta a la tortilla. Argumentó que los ensayos clínicos originales se enfocaron en una meta muy específica, prevenir casos graves de COVID. Pero, ¿qué pasaba si en lugar de ver solo ese árbol, veíamos el bosque completo? O sea, si medíamos todos los problemas de salud graves que ocurrieron, no solo los ligados al virus. Y aquí el punto crucial de este reanálisis. Al contar todos los eventos graves, el resultado general de salud parecía ser peor en los grupos que recibieron la vacuna. Dicho de otra forma, lo que este análisis sugería es que si bien las vacunas podrían haber reducido el riesgo de una enfermedad grave, tal vez aumentaron el riesgo de otra. Y bueno, como era de esperarse, todo este debate científico que estaba hirviendo por debajo eventualmente explotó en la arena política, provocando un giro de 180 grados en las políticas de salud del gobierno federal. Tras un cambio de gobierno, el panorama cambió por completo y rapidísimo. Fíjense en las fechas. En cuestión de meses, el nuevo liderazgo de las agencias de salud empezó a desmantelar una por una las políticas de la pandemia. Esto, por supuesto, desató una batalla legal inmediata con varios estados que no estaban para nada de acuerdo. Toda esta guerra política puso entre la espada y la pared a los grandes sistemas de salud. Y para entender cómo, vamos a usar a Kaiser Permanente como un caso de estudio muy claro. Lo que vemos aquí es un choque de trenes, básicamente. A nivel federal, la nueva recomendación era más cautelosa, pero Kaiser, que tiene su sede en California, estaba obligado a seguir las leyes y guías de California, que decían todo lo contrario. Imaginen la confusión. Dependiendo de dónde vivías, podías recibir consejos médicos totalmente opuestos. Pero esperen, porque el debate sobre las vacunas no era ni de cerca el único problema que tenía Kaiser. Al mismo tiempo, por debajo del agua, se estaba cocinando un escándalo mucho pero mucho más grande. Uno que venía de años atrás y que estaba a punto de estallar. 556 millones de dólares. Esa fue la cantidad que las filiales de Kaiser Permanente aceptaron pagar en enero de 2026 para resolver unas acusaciones gravísimas de fraude.
Estamos hablando del acuerdo por fraude de Medicare Advantage más grande en toda la historia de Estados Unidos. La acusación del Departamento de Justicia, que durante una década la empresa tuvo un esquema para hacer que sus pacientes parecieran más enfermos de lo que realmente estaban, y así cobrarle más dinero al gobierno. El meollo del fraude estaba en una práctica que en inglés se llama upcoding. En español sería algo como codificación inflada. ¿Y qué es? Es básicamente agregar diagnósticos falsos o exagerados al historial de un paciente para que el seguro pague más. Y no fue por error, ¿eh? La investigación del Departamento de Justicia lo describió como una estrategia coordinada, casi un manual. Usaban software para cazar posibles diagnósticos en los expedientes y luego presionaban a los médicos para que los agregaran, a veces años después de la consulta. Y lo peor de todo, al paciente ni le avisaban. Pero aquí viene lo más fuerte. A pesar de la multa histórica, Kaiser nunca admitió haber hecho algo malo. El pago les permitió, digamos, dar carpetazo al asunto y evitar cargos criminales. Para los pacientes, esto significó que nunca hubo un reconocimiento oficial de que sus expedientes pudieron haber sido alterados. Al final, toda esta historia, con el debate científico, la guerra política y el fraude millonario, nos deja con una pregunta bien complicada. Cuando la política, la ciencia y el dinero chocan de esta manera, ¿cuál es el costo real para la confianza de la gente en el sistema de salud?